Era una mañana de lunes verdaderamente radiante. El sol cálido de la primavera iluminaba con un tono dorado las calles de la ciudad, mientras la gente apresurada seguía su camino hacia sus ocupaciones diarias. A esa hora, la panadería no estaba muy concurrida, y Adelita, la dependienta con el rostro cargado de maquillaje, se veía claramente aburrida. Bebía su café en un vaso desechable y repasaba las cuentas de lo que habían vendido el día anterior. Un poco después, se acercó una señora de avanzada edad, de unos 70 años. Traía un vestido muy desgastado, un abrigo de lana fuera de moda y una bolsa vieja con las asas rotas. Se la notaba revisando con cuidado los precios de los panes y dulces, contando las monedas que tenía en la mano. Entonces, al llegar junto al mostrador, dijo: «Buenos días, disculpe. Quisiera comprar algunos panes, pero ando escasa de dinero. ¿Podría vendérmelos un poco más baratos? Le prometo que mañana traigo lo que falte. En serio, no se preocupe, estoy muerta de hambre. Le aseguro que volveré con el resto del dinero, no dude de mí, por favor». Adelita frunció el ceño, algo fastidiada. Estaba cansada de ver lo que ella consideraba gente pidiendo limosna para conseguir todo gratis. Con voz seca, le contestó: «Yo no soy millonaria para regalar pan a cualquiera. Si no tiene dinero, váyase. No me moleste, porque no pienso venderle nada». En ese instante, de un auto lujoso bajó una mujer muy elegante, de unos 40 años, llamada Beatriz. Ella siempre escogía los productos más frescos y caros de la panadería, convirtiéndose en una clienta muy rentable. Con solo verla, Adelita se esmeró en sonreír, lista para atenderla como a una reina. Beatriz hablaba por teléfono. «Sí, Mateo, vamos a revisar ese pedido en la junta. Ahorita me resulta difícil conversar. Por favor, prepara todos los datos». «¿En 2 horas? Perfecto. Y conéctame con, necesitamos platicar unas cuantas cosas». Mientras Beatriz seguía al teléfono, Adelita aprovechaba para correr a la señora mayor, insistiendo en que se largara y no molestara a la clienta distinguida. Al mismo tiempo, la vendedora no dejaba de fijarse en la ropa y el porte de Beatriz, un abrigo de cachemira color beige, botas de gamuza y una bolsa de marca carísima. Adelita miraba con cierta envidia, pensando: algunas personas nacen con toda la suerte, yo jamás llegaré a ese nivel. Beatriz, aún charlando por teléfono, apenas dirigió la vista hacia la anciana. Parecía tan solo una abuelita necesitada de dinero, nada especial. Lo único que le llamó la atención fue el colgante en forma de gota, de un tono ámbar cálido, sostenido por una cadena con un tejido muy particular. Estoy segura de que antes vi algo parecido, pensó, pero enseguida volvió a concentrarse en su llamada. Luego se acercó al mostrador y saludó con cortesía. «Buenos días, ¿podrías darme una baguette como siempre, 3 bollitos dulces con canela y vainilla, y un par de croissants con relleno para mis hijas, por favor?» La dependienta le entregó todo de inmediato. «Buenos días, señora Beatriz. Aquí lo tiene. Ya lo empaqué todo, fresquito como de costumbre. Buen provecho». Beatriz sonrió, pagó con un billete grande, tomó la bolsa con el pan y salió. Sin embargo, Adelita la llamó en ese momento. «Espere, le falta su cambio». Beatriz respondió: «No se preocupe, quédese con el cambio. Úselo para darle un poco de pan a esa viejita que parece tener hambre. Que pase un buen día». Tan pronto el auto de Beatriz dio la vuelta en la esquina, Adelita tomó el pan más barato que tenía a la mano, llamó a la anciana, que seguía cerca, y le dijo con brusquedad: «Tome, esa señora pagó por usted, pero váyase en este momento. Que tenga buen día». La viejita, muy agradecida, respondió con emoción: «Muchas gracias. De verdad, aún hay gente con buen corazón en este mundo».
Adelita guardó el sobrante del dinero en su cartera. Con esto alcanza para esa mendiga, y yo tengo hijos que alimentar, pensó, para luego continuar su rutina sin el menor remordimiento. Mientras tanto, Beatriz llegó a su casa. Venía de un viaje de trabajo y su hija de 19 años, Camila, salió corriendo a recibirla y abrazarla con entusiasmo. «Mamá, te extrañé muchísimo. ¿Y ese aroma a canela? Creo que trajiste mis panecillos favoritos. ¿Cómo te fue en el viaje?» Beatriz también la abrazó con cariño. «Yo también te extrañé, cielo. Pero solo podré quedarme un ratito, porque tengo que darme un baño, cambiarme e irme a la oficina. Hay muchas cosas que debo resolver cuanto antes». Camila se mostró algo decepcionada. «Hoy mis clases empiezan más tarde, pero siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Acabas de llegar y ya vas a salir corriendo a trabajar. Por lo menos come algo. Te voy a calentar sopa y preparar un café, porque sé que al rato vas a andar sin probar bocado». Beatriz le sonrió, conmovida por ese cuidado. «Muchas gracias, mi amor. Por favor, reserva uno de los panés para la señora Josefina. Por cierto, ¿a dónde fue?». Camila se encogió de hombros mientras se movía en la cocina. «Salió temprano al mercado, ya la conoces. Le gusta comprar todo fresco y siempre le fascina regatear un poco para conseguir mejor precio». Beatriz se duchó y desayunó con su hija. Luego se puso una blusa ligera y una falda elegante, y se despidió de Camila. Su día estaba planeado al segundo, ya que era propietaria de una empresa de transporte de carga. No era un negocio inmenso, solo contaba con 6 camiones, pero generaba buenos ingresos. Ella manejaba todo el funcionamiento porque había invertido años de esfuerzo, comenzó de cero, armó su departamento de logística, contrató gerentes y choferes competentes y compró camiones de calidad. No podía dejar que nada se saliera de control. Ese día esperaba estar poco tiempo en la empresa, pero surgieron problemas. Era habitual en ese ramo, pues en la carretera nunca faltan imprevistos. Al terminar su jornada, ya entrada la tarde, decidió detenerse en un café tranquilo y acogedor, donde siempre pedía un café y un postre cremoso. Le gustaba sentarse en silencio unos minutos antes de volver a la rutina. Por alguna razón, en ese descanso recordó a la anciana del colgante de ámbar. Le vino a la mente la imagen de esa joya peculiar, y de repente se acordó de su propia historia dura junto a Ricardo, su esposo fallecido. El corazón se le aceleró al evocar esos recuerdos. En aquel entonces, tras la muerte de Ricardo, Beatriz se quedó sin hogar. Había acudido al departamento de sus suegros en busca de ayuda, pero Carolina, la madre de Ricardo, la responsabilizó de todo y la echó a la calle. Ni siquiera aceptó a la nieta que Beatriz llevaba en el vientre. Desde un principio, Carolina le había tenido aversión a Beatriz por ser huérfana y no contar con recursos, y nunca la disimuló. En vez de compasión, la maldijo y la dejó sin refugio. Así, Beatriz se sintió completamente sola en la vida. Recordaba con claridad cómo se crió en un orfanato modesto, bajo la tutela de gente estricta, aunque bien intencionada. Le ofrecieron muchas actividades y la motivaban a aprender idiomas, costura, deportes y a visitar exposiciones y cines. Tenía facilidad para las matemáticas y una memoria destacada. Con el apoyo de sus profesores, ingresó en una excelente universidad para estudiar economía. Allí conoció a Ricardo, quien también estudiaba economía y era sumamente dedicado y emprendedor. Era hijo único de una familia acomodada. Entre ellos brotó un amor intenso. Cuando iban a fiestas de estudiantes, a Beatriz a veces la hostigaban chicos imprudentes, pero Ricardo la protegía, declarando que ya era su novia, y que no pensaba permitir que nadie se propasara. Beatriz se sintió segura y protegida, y empezó a soñar con tener un futuro junto a él. Sin embargo, la madre de Ricardo, Carolina, nunca aprobó esa relación.
Despreciaba el origen humilde de Beatriz, siempre diciendo que su hijo no debía mezclarse con huérfanas y mujeres sin dinero. Harta de las discusiones, Ricardo se apartó de sus padres y se mudó con Beatriz a un modesto apartamento rentado. Beatriz insistía en preguntarle por qué no vivían en la gran casa de sus papás, pero él respondía que su madre era sofocante y que no quería verla entrometiéndose. La vida de casados fue llena de dificultades al principio. Ricardo vendió un negocio de reparaciones de computadoras que tenía y lo invirtió en acciones de una empresa de metales raros que le ofreció un trabajo. Beatriz sintió cierto temor, pero él tenía grandes esperanzas. Justo en esa etapa, ella se embarazó. La idea de ser padres lo llenó de emoción. Él trabajaba cada día más, hasta perder el sueño, intentando que sus jefes notaran su esfuerzo y lo promovieran. Una noche, simplemente no regresó. Beatriz se preocupó y llamó al celular de Ricardo, sin obtener respuesta. Al amanecer, recibió la noticia fatal: habían hallado el cuerpo de Ricardo en el estacionamiento subterráneo de la empresa, intoxicado por los gases del escape al quedarse dormido dentro del auto encendido. Beatriz entró en shock. Por si fuera poco, en el funeral, Carolina la acusó de explotar a su hijo hasta reventarlo. Beatriz, embarazada, no soportó la presión emocional y acabó hospitalizada, casi perdiendo al bebé. Cuando le dieron de alta, no tenía a dónde ir, pues el dueño del apartamento la echó por no pagar. Sin recursos, vagó por la estación de tren con su hija recién nacida, pensando en renunciar a todo. Fue entonces que una anciana que vendía fruta y hongos, llamada Josefina, la vio desesperada y se apiadó de ella, ofreciéndole un cuarto en su propia casa, por muy humilde que fuera. Con la ayuda de Josefina, poco a poco Beatriz se recuperó. Encontró empleo como contadora en una empresa transportista y se dedicó por completo, mientras Josefina cuidaba de la niña, Camila, lo que le permitió a Beatriz ascender con rapidez. Al cabo de unos años, el jefe decidió mudarse al extranjero con su familia y, al confiar en la honradez y capacidad de Beatriz, le vendió parte de la empresa. Fue así que se convirtió en copropietaria y logró modernizar el negocio, comprar camiones y expandir rutas. También pudo adquirir un apartamento en el centro, tal como había soñado con Ricardo. Aprendió a manejar y se movía con soltura en su auto. Sin embargo, nunca se casó de nuevo. Su corazón parecía haberse quedado con Ricardo para siempre. Camila creció sana y estudiosa. Al llegar a la universidad, quiso cursar medicina para ayudar a los demás, quizá inspirada por el ejemplo de Josefina. Beatriz no sentía el más mínimo interés en buscar a su suegra, Carolina, quien jamás apareció para preguntar por su nieta. El rencor seguía presente, aunque la vida hubiera mejorado. De vuelta en el presente, después de cenar, Beatriz le contó a Camila y a Josefina que había visto a Carolina pidiendo rebaja para comprar pan en la panadería. A Beatriz le parecía irónico que aquella mujer que antes la despreció, ahora mendigara. Confesó que no sentía ninguna compasión. ¿Pueden creerlo? Aparece ahí, toda pobre, suplicando que le vendan pan más barato. Después de todo lo que me hizo, jamás movió un dedo para ayudarnos. No, no me da pena. Quien me ayudó en mis peores momentos fuiste tú, Josefina, y no ella. Camila observó a su madre con cautela. Mamá, ¿tú crees que en verdad está tan necesitada? No sé, quizá deberíamos ver cómo está. Me gustaría conocer a mi abuela paterna, por lo menos una vez. Beatriz se incomodó. No lo entiendo, hija. ¿Por qué quieres encontrarte con esa mujer que me trató tan mal y te rechazó antes de nacer? Yo no voy a buscarla. Josefina, que escuchaba en silencio, suspiró y habló en voz baja. Entiendo tu pena, hija. Pero quiero contarte algo. Yo también tuve una hija, Valeria. La quería con toda mi alma. Vivíamos con muchas carencias y ella siempre quería juguetes caros, ropa bonita y un teléfono de moda.
Cuando cumplió 16 años, se juntó con malas compañías y descuidó los estudios. Empezó a robar cosas de la casa para pagar sus vicios. Yo me desesperé. Discutíamos, le reclamaba, y sentía vergüenza de su comportamiento. Una noche, tuvimos una riña muy fuerte y yo la maldije, diciéndole que se fuera. Ella salió dando un portazo y jamás regresó. Unos días después, ocurrió lo peor. Me quedé sin mi hija para siempre. Daría lo que fuera por haber hecho las cosas distinto. Josefina secó sus lágrimas. Lo cuento porque sé que a veces nos encerramos en el orgullo y no nos permitimos perdonar o dar otra oportunidad. Sí, hay gente mala, pero a veces la gente cambia. Si tu hija quiere conocer a su abuela, no sé si sea justo negárselo. Beatriz se quedó reflexionando toda la noche. Por la mañana, fue de nuevo a la panadería, con la esperanza de encontrar a Carolina, pero no apareció. Luego visitó la antigua casa de su suegra, donde le informaron que se había vendido hace tiempo y que no tenían datos de sus propietarios anteriores. Toda esa semana volvió varias veces a la panadería. Hasta que, finalmente, vio a la misma mujer, y efectivamente era Carolina. Se notaba más delgada y demacrada que nunca. Sus ojos denotaban fatiga y tristeza. Beatriz se armó de valor y se acercó. Carolina, soy yo, Beatriz. ¿Me reconoces? La anciana la miró sorprendida, y con un hilo de voz dijo: Beatriz, eres tú. Dios santo, estás hermosa. Me da tanta vergüenza verte así. Quiero pedirte perdón. Me consumen la culpa y el arrepentimiento. Entendí muy tarde todo el mal que causé. ¿Puedes perdonarme? Carolina se cubrió la cara con ambas manos y lloró quedamente. A Beatriz la conmovió el llanto sincero. Preguntó con un nudo en la garganta: ¿Dónde vives ahora? Fui a tu antigua casa, pero viven otras personas. Carolina soltó un suspiro doloroso. Es una historia muy larga, hija. Si quieres, podemos ir al cuartito donde estoy quedándome, así te lo cuento. Pero si no quieres saber nada de mí, lo entiendo. Tienes todo el derecho de odiarme. Beatriz la sujetó del brazo. Dime a dónde ir. Solo dame un minuto para comprar unos bollillos frescos. Llegaron a un edificio en muy mal estado, con olor a humedad y borrachera en los pasillos. El cuarto era minúsculo, aunque Carolina lo tenía limpio. Ella preparó algo de beber y se sentaron. Entonces la anciana relató todo lo que había ocurrido en su vida tras la muerte de Ricardo. Contó que Alonso, su esposo, enfermó de gravedad. Para pagar tratamientos, cirugías y quimioterapias, vendieron la casa. Pese a todos los esfuerzos, él falleció en sus brazos, resentido por haber roto la relación con su nieta. Solo quedaba una mísera pensión que ni para comida ni para remedios alcanzaba. Carolina se limpió las lágrimas. Todo este tiempo viví con hambre, escasez y arrepentimiento. Me siento desesperada y he pensado 1000 veces en que ya no vale la pena seguir. Veo a Ricardo en mis sueños reprochándome: mamá, ¿cómo pudiste? No me deja en paz. Entendí que arruiné tu vida y la de mi nieta. No tengo excusas. Beatriz se dio cuenta de que aquella mujer altiva de antes ya no existía. En su lugar, quedaba una anciana quebrantada, sinceramente arrepentida. Fue difícil contener el recuerdo de las humillaciones pasadas, pero respiró hondo y dijo: Carolina, yo también guardé odio durante muchos años. Pero mi hija quiere conocerte. Si te interesa, podemos pasar mañana por aquí. Camila desea saber de su abuela. Creo que todos podemos equivocarnos, y también tenemos derecho a cambiar. Se dieron un abrazo. Carolina, temblorosa, murmuró: Gracias, Beatriz.
Gracias por ser compasiva conmigo y no abandonarme. No sabes el alivio que me das. Solo quiero un nuevo comienzo. Me aterra la soledad en esta vejez. Sorprendentemente, Beatriz también sintió que algo en su pecho se aligeraba. Era como si, tras tanto tiempo, el rencor por fin se atenuara. Al día siguiente, llegó con Camila, llevando provisiones y un pastel. En cuanto Carolina vio a su nieta, abrió los brazos. «Mi niña, eres igual a tu padre. Mira esos pómulos, ese cabello, se parecen tanto a Ricardo. Perdóname, Camila, por haberlas abandonado. ¿Podrías perdonar a esta abuela tonta?» Camila le devolvió el abrazo. «No se preocupe, abuelita. No guardo rencor. Solo quería conocerla. Mi mamá me contó cosas de mi papá, pero no tengo fotos de él. ¿Usted conserva alguna?» La anciana sacó un viejo álbum y pasó las páginas con nostalgia, mostrando fotos de Ricardo de bebé, luego en su etapa escolar y hasta una imagen de la boda a la que, irónicamente, no había asistido. Sentía un nudo en la garganta por los recuerdos. Camila, viéndola tan mal, intentó animarla. «Ya no llore, abuelita. El pasado no puede cambiarse, pero ahora podemos estar unidas. ¿Por qué no vamos las tres al cementerio a visitar la tumba de mi papá? Después me gustaría presentarle a la señora Josefina, que es como otra abuela para mí. Seguro se caerían bien». Carolina contempló a su nieta con admiración. «Eres un ángel, hija. Estoy tan agradecida con tu madre por haberte criado de esta manera. Qué fortuna la mía de tenerlas ahora. Y sí, vayamos a ver a mi hijo y al abuelo Alonso, aunque qué pena todo». Desde entonces, Camila empezó a visitar con frecuencia a su abuela, llevándole víveres y apoyándola con medicinas. Le preocupaba que la señora viviera en un edificio tan sucio y peligroso, con vecinos alcohólicos que no la dejaban descansar. Por eso, insistió en llevarla a vivir con ellas. Al principio, Beatriz sintió miedo. El pasado aún dolía, y temía que no pudieran llevarse bien bajo el mismo techo. Pero comprendió que era difícil dejar a una anciana en esas condiciones. Una vez que Carolina se mudó, las cosas resultaron mejor de lo esperado. Ella se transformó en gran amiga de Josefina, compartiendo intereses como tejer, cocinar y cultivar plantas. El ambiente en casa se llenó de calidez y platillos recién hechos. Beatriz empezó a confiar poco a poco, al notar que su suegra estaba realmente cambiada. Así, se estableció una convivencia armoniosa. Carolina y Camila visitaron juntas la tumba de Ricardo varias veces, y cada ocasión la anciana lloraba y le pedía perdón a su hijo por haberle dado la espalda a su nieta. Decía que en sueños, ahora él la miraba con ternura, dándole las gracias y diciéndole que estaba en paz. Ella despertaba sonriendo, convencida de haber sido perdonada y feliz por gozar de una nueva familia. Un día, decidieron en familia que ahorrarían para comprar una casa más amplia, con jardín, a las afueras de la ciudad. El apartamento quedaría para Camila cuando terminara su carrera de medicina. La alegría de todos aumentó al mudarse a la casa soñada, con mucho espacio para un perro grande llamado Ptolomeo y un gatito juguetón llamado Tom. Josefina y Carolina se entusiasmaron con plantar rosales, hierbas y verduras, sintiéndose con más vitalidad pese a los achaques de la edad. Beatriz, por su parte, adoraba envolverse en una manta por las tardes y sentarse en el cenador, saboreando la tranquilidad tras un día pesado de trabajo. Lo único que Beatriz anhelaba era ver a su hija feliz y a sus dos abuelitas dichosas y sanas por muchos años más. Con el corazón más ligero, a menudo recordaba cómo Ricardo hubiera celebrado verlos a todos unidos y en armonía. Lamentablemente, es frecuente que en las familias se generen odios y enfrentamientos que desgarran a quienes más deberían amarse. Pero a veces, con un solo paso de reconciliación, se puede enmendar esa historia. Reconocer los propios errores,
pedir disculpas y perdonar es clave para reencontrar la paz. Afortunadamente, en esta historia, los personajes hallaron la fuerza suficiente para solucionar sus conflictos y convertirse en una familia real y amorosa. Muchas gracias por mirar este video. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este relato y desde qué ciudad nos acompañas. No olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para que juntos podamos formar una gran comunidad que comparta historias inspiradoras. Hasta pronto.